Hola, bienvenidos a Paladar con Sentido. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que me regales tus likes, a que compartas mis videos con tus amistades para que también lo hagan. Y como siempre, les agradezco a todos por su apoyo. La receta de hoy es un arroz frito. Como no voy a cocinar más nada hoy, voy a echarle todos los hierros. Entonces, realmente para hacer un arroz frito, lo primordial, lo que no puede faltar es, por supuesto, el arroz, los huevos y la salsa de soya. Todo lo demás es opcional. Los ingredientes para la receta de hoy son los siguientes: 4 tazas de arroz, 1 taza de petit pois y zanahoria picados, 4 huevos, 1 taza de brotes de soya, 1 libra de camarones, media cucharadita de sal, media cucharadita de 5 especias, que luego les voy a decir qué cosa es, 3 cucharadas de salsa de ostras, media taza de salsa de soya, libra y media de pechugas de pollo, libra y media de jamón, 1 libra de carne de cerdo fresca, 4 o 5 ramitos de perejil, de cebollino, 1 cebolla blanca, 5 dientes de ajo, 1 ají rojo, pimienta y sal y aceite. Por supuesto, aceite para todo el plato. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es, en una cazuela, adicionar un poquito de aceite, no mucha cantidad. No mucha cantidad, un poquitito nada más. Y cuando se caliente, le voy a adicionar las 4 tazas de arroz que ya había enjuagado. Movemos el arroz para que se sofría y le vamos a adicionar la media cucharadita de sal que teníamos ahí. Adicionamos ahora 4 tazas de agua, o sea, la misma cantidad de agua que de arroz. Revolvemos. Lo tapamos. Ponemos el fuego a medio, bajo, 4 más o menos en mi hornilla, y lo vamos a cocinar por 20 minutos. Normalmente el arroz frito se hace con un arroz que se haya cocinado el día anterior. Mientras el arroz se está cocinando, aprovecho para picar las carnes, porque quiero que estén picadas en cuadritos, en daditos, para que queden lo más bonita posible dentro del arroz. Y voy a aprovechar también para estrenar este artefacto que me lo regalaron porque en días atrás me corté. Lo primero que voy a salpicar es el jamón. Así que primero hacemos, y vamos siempre a tratar de retirar todas las partecitas que se vean feas y el exceso de grasa que tengan. Ya pasaron los 20 minutos del arroz, lo voy a sacar a esta bandeja para que se refresque. A la carne de puerco le voy a adicionar arriba las cucharaditas de 5 especias que tenía aquí. 5 especies, una combinación de semillas de hinojo con semillas de anís, con pimienta negra, canela y clavos de olor, y le da un aroma delicioso. Ahora picaré las verduras.
Del cebollino solamente vamos a utilizar la parte verde. Después que el arroz blanco se refrescó, lo metí al refrigerador. Aquí tengo ahora un wok. Si no tienen esto en un sartén profundo, vamos a comenzar el proceso del arroz frito. Un tip que les doy es el siguiente. Hay que tener todo lo que vamos a usar para el arroz frito listo, porque una vez que empezamos con esto es hasta el final. Entonces lo primero que hago es poner a calentar el wok o el recipiente donde lo vayamos a hacer, y cuando ya veamos que está humeando un poquitico por los costados, le adicionamos el aceite. Ya el wok está caliente, voy a adicionar un poquito de aceite en el fondo. Lo movemos. Inmediatamente vamos a comenzar a saltear los camarones. No los vamos a echar todos a la misma vez. Vamos a tratar echando de poquito en poquito para que el aceite no se enfríe. Los camarones los salteamos por alrededor de 2 minutos más o menos. Ya están listos como los quiero y los deposito en un plato entonces. En este mismo sartén, así tal como está, adicionamos de nuevo otro poquito de aceite. Y cuando veamos que ya el aceite está caliente, vamos a ir adicionando entonces la carne de cerdo. De la misma forma, de poquito en poquito para que el aceite no se enfríe. A la carne de cerdo le vamos a estar salteando alrededor de 7 minutos. Ya la carne está, esta la voy a retirar entonces del sartén. Y aquí mismo aceite de nuevo. Y recuerden siempre que no es mucha cantidad. Y ahora vamos a saltear el pollo. El pollo sí lo vamos a estar salteando 15 minutos, que es el tiempo mínimo de cocción para el pollo. Ya el pollo está casi listo, entonces voy a adicionar un poquito de ajo triturado sobre las poticas de pollo. El resto del ajo lo dejo porque lo voy a usar al final. Ya está listo, ya el ajo se doró también y ahora lo voy a sacar de la sartén. Ya sacamos el pollo, aceite de nuevo para continuar. Y ahora vamos a saltear el jamón, que ya algo nos falta.
El jamón lo vamos a estar salteando hasta que cambie de color. Ya este está listo. Vamos ahora a comenzar a unir todos los ingredientes. Así que lo primero que voy a hacer es aceite en el fondo del wok. Lo pongo a calentar. Cuando ya el aceite está caliente, voy a empezar a adicionar el arroz. Y voy a tratar de ir desbaratando si hay algún grumo de arroz hecho, de desbaratarlo. Cuando vemos que el arroz ya está brillante, separamos todo el arroz, los bordes del wok. Y entonces en ese centro vamos a adicionar aceite. Y ahí, lo más rápido que se pueda, vamos a ir tirando los huevos. Aquí mismo los rompemos y cuando vemos que se empiezan a solidificar o a cocinar, que ya vemos esto así, empezamos a ir mezclando el arroz con el huevo. Un poquito más de aceite y voy a adicionar entonces la cebolla y el pimiento rojo. Y empiezo también a mezclar para que con el mismo calor que ya tiene el arroz se empiece a cocinar la cebolla y el pimiento. Adiciono el ajo restante. Y ahora voy a adicionar las petit pois o guisantes, como les digan, y la zanahoria. Y sigo revolviendo todo el tiempo. No sé si pueden apreciar que el arroz ya empieza a verse amarillito, a pesar de que todavía no le hemos echado la salsa de soya. Esto es producto de que el huevo lo cocinamos junto con el arroz aquí adentro. Adicionamos el jamón ahora. Vamos a adicionar ahora el pollo y la carne de puerco. Adicionamos los camarones. Ya que todo está mezclado, vamos a adicionar ahora la salsa de ostras. No es por nada, pero esto huele muy bien. Y vamos ahora con la salsa de soya. Vamos a echársela en espiral para que todo el arroz se infusione bien. Adicionamos los brotes de soya. Y por último, lo que nos falta, que es el cebollín. El cebollín lo vamos a echar y vamos a apagar el fuego y lo vamos a revolver.
y ya está listo. Bueno, y así quedó nuestro arroz frito. Lo vamos a acompañar con una ensalada de lechuga, tomate y remolacha, porque como ustedes vieron, yo le puse adentro todo. No es necesario que le pongan tanta carne, le pueden poner menos o hacer la carne aparte, como gusten. Pero a nosotros nos gusta mucho así. Entonces, si lo hacen, espero que les guste. Muchísimas gracias por ver el video, por estar suscritos, por compartir su tiempo conmigo y nos vemos en el próximo.